Jugaste Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 y 3, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, pero se te terminaron los jueguitos. Y dijiste, bueno, ¿y ahora qué cojones hago con mi vida después de jugar estas pedazo de obras maestras? Tuviste una crisis existencial. ¿Y ahora qué mierdas juego? Ya nada te sabía igual. Te convertiste en un yonki sin su cocaína, maldiciendo a los cielos y a Hidetaka Miyazaki por marcarte para siempre con la marca de From Software. Condenado eternamente a buscar algo que por fin pudiese saciar tu mono de más juegos estilo Souls igual de buenos. Y a ver, encontraste, pero eran sucedáneos, cosas que estaban muy bien, descendiendo una espiral de juegos infinitos, pero al final, muchos de ellos te acaban haciendo pensar en tu ex diciendo, joder, qué buena estaba Elden Ring, ¿por qué no puede ser como Dark Souls? ¿Por qué no puede ser una gótica culo? Pero entonces apareció Pinocho con Bloodborne. La primera vez que jugué en Lies of P admito que fui ese Souls-like. Bueno, aquí va otro Souls-like wannabe que no va a llegar ni a la suela de los zapatos a Demon's Souls. Me cayó la boca por completo. Es el primer Souls-like que no es de From Software ni necesita serlo. No es ninguna mentira que Lies of P ha logrado lo imposible y lo que muchos otros nunca lograron, tener identidad y esencia propias. Pero hey, antes de empezar el vídeo, si estás jugando el DLC de Lies of P, no te preocupes por los spoilers. Este vídeo son 2 en 1. La primera parte serán todos los detalles y curiosidades del juego base y la segunda es otro vídeo entero sobre el DLC, para que evites los spoilers y aún así puedas ver este vídeo sin problemas hasta donde tú quieras. Así que dale a like para que te crezca la nariz y suscríbete si alguna vez has mentido. ¡Es una tanga! ¡Ay! ¡Son trozos! ¡No es cierto! Porque estas son 30 curiosidades flipantes de Lies of P. Vale, ya paro, es que esto es un vídeo, El juego abre con una dedicatoria a Carlo Collodi, el autor original del cuento de Pinocho y en el que se basa Lies of P, las mentiras de Pedro. Carlo es el nombre del hijo de Geppetto en Lies of P, de quien encontramos el retrato de este niño en el distrito de Malum. La peculiaridad de este retrato es que cuanto más mentimos en el juego a los personajes y en cada una de nuestras decisiones, más le crecerá la nariz al niño del cuadro, en referencia a cómo le crecía la nariz a Pinocho en el cuento cada vez que mentía. Cuanto más mentimos, más le crecerá también la nariz a la sombra de Pi. Si nos ponemos bajo una luz y vemos nuestra sombra proyectada, veremos que la sombra tiene una nariz enorme. Si hablamos con Geppetto sobre el cuadro, el anciano mencionará a un tal D. Gray. I'm glad you're here, my son. Have you seen that painting? I can't believe my eyes. It's almost as if something is growing out of the portrait. I remember commissioning that piece from an artist named D. Gray. Like all artists, he was eccentric. He claimed that a painting could harbor a living soul. But how can that happen? D. Gray son las iniciales de Dorian Gray, el joven protagonista de la novela corta titulada El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. Dorian Gray era un aristócrata cuya apariencia era eternamente la de un joven, pues era su retrato quien envejecía por él hasta ser un viejo decrépito, mientras que Dorian conservaba el aspecto de un apuesto adolescente, hasta el fatídico día en el que años después contempla su propio retrato, y en tan solo un segundo, Dorian envejece muriendo de viejo, mientras que el retrato rejuvenece. En el universo de Lies of P, Dorian Gray es un genio de la pintura y logra capturar la esencia del alma de a quienes retrata en cada uno de sus cuadros. En este caso, captó el alma de Carlo en su infancia, el hijo de Geppetto, tal y como su padre aún lo recuerda. Por eso la apariencia de nuestro personaje, Pi, es similar, aunque no idéntica, a la de Carlo, el niño del retrato. De hecho, si aumentamos nuestra humanidad hasta el 10 en el juego, es decir, al máximo, y mentimos constantemente como cerdos, ¡Eso es mentira, son marrana!
Pequeño ensayo. La nariz del cuadro crecerá tanto que comenzará a brillar, momento en el que podremos arrancarla del retrato, convirtiéndose en un nuevo arma de nuestro arsenal llamado la mentira dorada. Si la examinamos de cerca veremos que tiene dos pequeñas fosas nasales en un extremo, junto con un racimo de monedas doradas del árbol que da monedas de oro en el Hotel Krat. Una prueba de que puede que en este universo Dorian Gray fuese también un oyente, por su habilidad de manipular el ergo a través de la pintura y escucharlo. El tren en el que despierta Pi y en el que comenzamos esta aventura se llama el Hada Azul, como la del cuento de Pinocho. Nada más salir del tren, fuera encontramos decenas de cadáveres de los ciudadanos de Krat que trataron de huir del frenesí y el ataque de las marionetas en vano, junto a sus equipajes desparramados por el suelo. Muchas de estas pobres víctimas eran tan solo visitantes de fuera que venían a contemplar las grandes maravillas de la gran exhibición de Benigni. Si nos fijamos, el reloj de la estación y sus carteles nos muestran cómo todos los trenes que salían o llegaban a la ciudad fueron cancelados, salvo el nuestro, impidiendo así a los demás ciudadanos escapar, pues el control de la propia estación y los servicios de trenes estaban a cargo de las marionetas que vemos deambulando por esta zona, junto con las demás pertenencias de aquellos pasajeros que jamás pudieron abandonar la ciudad de Krat. Los enemigos del juego pueden subirse contigo en un ascensor en el que hayas activado el interruptor. También podemos eliminar la molesta corrupción que encontramos por el camino usando el calor de las llamas de algunas de nuestras útiles armas de fuego. Si usamos la habilidad del Tajo Tormenta justo en este punto del Palacio de la Ópera de Stella, podremos saltarnos gran parte de este área del juego en segundos. Un escape muy útil para speedrunners, pero que no recomiendo hacer si es tu primera vez jugando a Lies of P, ya que este es uno de los mejores niveles del juego a nivel artístico y de diseño, y merece la pena que lo disfrutes al completo sin trucos y que las arañas te f***en el culo. Al principio, cuando nos parten la cara o recibimos daño, que no serán pocas veces, nuestro personaje, Pi, no se queja ni emite sonido alguno de dolor porque tan solo somos una marioneta, un títere que no puede sentir, pero al avanzar la partida y ser cada vez más humanos tras cada mentira, escucharemos cómo Pi comienza a jadear de cansancio, a proferir gritos de dolor al recibir daño de los enemigos o quejarse e incluso a derramar una lágrima al final del juego, ya que cada vez se está volviendo más y más humano. El menú principal de Lies of P al comienzo es frío y oscuro, pues es el interior del tren donde Pi despierta al comienzo. Luego, tras derrotar al rey de las marionetas, vemos el corazón mecánico junto a unas flores blancas y fuego al fondo, que es el del escenario en llamas de la Ópera Stella. Las flores representan la pérdida de Romeo, el gran amigo de Carlo, así como la inocencia de cuando estos eran niños y se conocieron, mientras que la fiereza de las llamas devorando el escenario encarnan el fin de todo eso. En el tercer menú principal, hacia el final del juego, vemos el corazón en la isla de los alquimistas, el último nivel de Lies of P, pero en el DLC, el corazón sale cubierto de nieve. También cuanto más humanos seamos, mejor tocará Pi el piano, pero su progreso tiene sentido musicalmente hablando. La primera vez que tocamos el piano, lo hace tan solo tocando notas aisladas con sus dedos, con la curiosidad y técnica de cualquier persona que toca un piano por primera vez. Avanzada la partida, si volvemos a tocar el piano para Antonia, Pi tocará ahora pequeñas secuencias de acorde que casan unas con otras, pero no acaba de ser algo pulido. Y en la parte final del juego toca toda una canción y melodía hermosísima, completa. Y si aprendemos el gesto de rezar, podremos usarlo en la capilla frente a la estatua del ángel de un solo ala, y sucederá esto. Nuestra humanidad crece, pues ahora tenemos fe. En la entrada del teatro de la Ópera Stella hay una misteriosa estatua de una mujer encapuchada, con una extraña dedicatoria grabada en la piedra, de alguien cuyas iniciales son GG, y que reza en honor a los días más felices que pudo tener nuestra familia. A causa de ella, te echo de menos, Camille. Las iniciales pertenecen a Giuseppe Geppetto, pero ¿quién diablos es Camille? Camille fue el primer descubrimiento, según un diario con su nombre, la primera marioneta con conciencia y ego propios, una marioneta de una sirvienta mecanizada que salvó a un bebé de caer de una cuna. Pese a que esto no estaba en su programación, ella misma decidió salvar al bebé por voluntad propia al verlo en peligro,
Pero ¿por qué iba a hacer eso un títere? Los alquimistas la estudiaron. Aquella marioneta, además, era capaz de entender el lenguaje humano y pudo pronunciar las palabras «enviadme de vuelta con mi hijo». Sin embargo, la marioneta fue destrozada en pos de la ciencia para desentrañar los misterios que escondía para los alquimistas. Pero ¿por qué iba Geppetto a dedicarle una dedicatoria a una simple marioneta más? Porque Camille era el nombre de la mujer de Geppetto y la madre de Carlo, una excelente ingeniera que diseñó y creó la estatua de la Santa Merced que hay en la Aes of Pi y que homenajea la piedad de Miguel Ángel. Una estatua capaz de devolver a un títere a la vida, donde una figura femenina como la de una virgen sostiene un órgano P a punto de ser colocado sobre el pecho de la marioneta sin vida que sostiene en sus brazos con ternura, resucitándola. En el final de la Aes of Pi, bueno, Sofía sostiene el cuerpo de Pi en la misma postura. En la base de la estatua de la Santa aparece la insignia del taller de Geppetto que él también lleva bordado. Pero para saber qué fue lo que realmente pasó con la madre de Carlo, Camille y los alquimistas, quédate hasta la parte del vídeo en la que hablo sobre el DLC de Overture, el boss del maestro del desfile, el primero al que nos enfrentamos en la Aes of Pi. Originalmente se creó para dar la bienvenida a los visitantes de Krat a la feria en la que le encontramos. Su objetivo era entretener a la gente, pero el frenesí de las marionetas lo corrompió, volviéndolo hostil hacia los humanos, matando a todos aquellos visitantes sin piedad y acumulando sus cuerpos en la jaula de su espalda como si fuesen solo carnada, jaula que luego estampa contra el suelo al entrar en su segunda fase, dejando un charco de sangre, desparramando los restos de los humanos por el pavimento. Su traje se inspira en el que lleva Benigni, pues fue su creador, y al mismo tiempo el diseño de Benigni se basa en el de Mangiafuoco, pues siempre se le representaba con un largo abrigo y grandes bigotes como los de este boss, ya que este maestro del desfile es un guiño a Stromboli, ya que en el cuento original de Pinocho ambos personajes se conocen en el gran teatro de marionetas de este villano, por eso su nombre es maestro del desfile. Si leemos de cerca los subtítulos del juego cuando está hablando cualquiera de los bosses que son marionetas, veremos que son solo letras normales, fragmentadas en cientos de cortes, pero se puede leer e interpretar el mensaje y lo que dicen aunque te dejas la vista, así que espérate a nuevo juego más, porque con el decodificador de Benigni ya podremos entender lo que dicen todas las marionetas sin quedarnos ciegos. Si dejamos que el maestro del desfile nos derrote, este dirá que podríamos haberle dado un gran festival al rey de las marionetas, boss que enfrentamos más adelante, es decir, Romeo. Y si lo matamos, dirá: ¿escuchas el carruaje que viene ya a por ti? En referencia al cochero, el villano del cuento original que llevaba a los niños a la isla del placer, donde se convertían en burros. Si eres un manco y te matan muchas veces, puede que hayas probado a invocar en el juego y aparecerá un espectro azul con el pelo largo, blanco, un brazo mecánico y el arma del jefe al que nos estamos enfrentando. Pero ¿quién es este pana que nos ayuda? Para invocarlo debemos usar fragmentos de estrella. En el cuento original de Pinocho, ¡No, se me han caído las gafas! Geppetto pedía un deseo a una estrella del cielo nocturno para que la marioneta que había construido se convirtiese en un niño de verdad. Y en el juego nosotros resucitamos cada vez gracias a ese mismo deseo en las hogueras de la Aes of Pi, que aquí se llaman Stargazers, y deben su nombre a que literalmente significan observador de estrellas, como Geppetto en el cuento. Al usar un fragmento de esa estrella para invocar ayuda en un boss, estamos pidiendo parte de un deseo al hada azul, que en el juego es Sofía. Esta nos ayuda mandando a este NPC de color azul oscuro, que resulta ser una versión del futuro de Pi, nuestro personaje, pues tiene el mismo brazo mecánico y el pelo largo y blanco que conseguimos al final de la aventura. Dependiendo de en qué boss lo invoques, este espectro azul tendrá el arma del boss que estamos tratando de derrotar, pues viene del futuro a ayudarnos. Él ya sabe lo que tiene que hacer contra este jefe porque ya lo ha derrotado y ha conseguido su arma. Viene del futuro porque en el juego se revela que Sofía es una oyente capaz de escuchar el latir del ergo y también puede manipular el tiempo. Por eso nos ayuda enviando a esta proyección del futuro de nosotros mismos y un modo hermoso de decirnos que tarde o temprano lo habrás conseguido, sea cual sea la dificultad de ese jefe. La balada de Guillaume nos narra el origen del icónico Hotel Krat del juego y de cómo un rey caballero encontró un árbol brillante en una montaña rocosa. Un árbol cuya fruta daba monedas de oro que podía curar la plaga y las enfermedades más persistentes. Fue al lado de este árbol que aquel rey decidió construir un castillo y autoproclamarse el caballero sagrado, creyendo que aquel milagro dorado era una señal de que debía adorar aquel hallazgo. Pero su obsesión con el árbol milagroso lo hizo enloquecer con el tiempo y aquel rey
llamado Guillaume, vio cómo su castillo se acabó convirtiendo en un asilo, una institución mental donde los alquimistas comenzaron a realizar los primeros experimentos macabros con Ergo en personas y construyeron un túnel, el que hay tras el cuadro de Antonia, que conducía desde la isla de la Orden de los Alquimistas hasta este mismo castillo. Pero un día el castillo, convertido en asilo, y sus pacientes ardieron hasta los cimientos, destruyendo todos los registros y experimentos realizados aquí, hasta que Antonia compró el castillo en ruinas y lo renovó para convertirlo en el Hotel Krat que conocemos en el presente. La gente de Krat creía que el hotel estaba maldito desde lo que sucedió, que había fantasmas que vagaban por sus pasillos. Pero esos fantasmas eran los alquimistas, que iban y venían al hotel en secreto, usando el pasadizo del cuadro para llegar hasta su isla. Cómo los alquimistas se interesan por el Ergo para buscar la inmortalidad en Lies of P es un paralelismo con el mito alquímico de la piedra filosofal y la constante búsqueda de la humanidad de la inmortalidad o la capacidad de convertir cualquier metal en oro. Habrás notado que algunos enemigos del juego llevan un pequeño tanque con el extraño líquido de los alquimistas. Su creación, el elixir azul. Si les propinamos un golpe cargado o fuerte con un arma, podremos romper los tanques que llevan en la espalda, debilitándoles, liberando el elixir y exponiéndolos, dejándolos aturdidos para poder rematarlos con un golpe crítico. Aunque a los enemigos de la abadía Archidelfinal no les podremos hacer esto, ya que sus tanques de elixir están vacíos. El disco de Quixotic que encontramos para la gramola debe su nombre al Quijote, la novela de Miguel de Cervantes. La letra de la canción narra la batalla del Hidalgo de la Mancha contra los desaforados gigantes y su exacerbado amor por la joven Dulcinea del Toboso, su amada. Pero la mayoría de temardos que escuchamos en la gramola del Hotel Krat y que podemos ir consiguiendo a lo largo del juego son remixes de los temas de DJ Max Trilogy, el juego de música de 2008 de NeoWiz que sacaron los creadores antes de crear esta maravilla de las mentiras de Pedro. Si tratamos de acariciar a los gatos que hay en el juego cuando tan solo somos una marioneta, estos nos rechazarán y se mostrarán hostiles. Pero cuanto más humano se vuelva Pinocho, el gatito comenzará a dejarse acariciar y mimar poco a poco, hasta se dejará abrazar si tenemos la humanidad al máximo. El gatito del Hotel Krat es un guiño a Fígaro, el adorable gatito negro de Geppetto en la peli de Disney. Si usamos el gesto de aplaudir o saludar con los NPCs del hotel, estos reaccionarán a cada uno de ellos. Y si le hacemos el saludo de los acechadores a Alidoro, este no sabrá qué hacer, delatando que se trata del falso Alidoro. Y si se lo hacemos a la vieja en silla de ruedas, nos aplaude. Bravo, hijo, eres gilipollas. Tras el ataque de los conejos negros al Hotel Krat, al avanzar de nuevo por la ciudad, escucharemos el corazón de Pi latiendo fuertemente, demostrando que se ha vuelto más humano, pues ahora puede sentir miedo, rabia y odio hacia la maldita hermandad. Los actores de voz de Geppetto y Sofía son quienes dieron voz a Magritte el Cruel en Elden Ring, by the flame of ambition. o Jur, el jefe silencioso en Demon's Souls. I am indebted to you for your help in Latria. Without it, I would not have made it back. Y la de Sofía puso voz a Millicent, otro NPC del mismo juego. Is where things end. Y la actriz que da voz a la comadreja, la hermana pequeña de los conejos negros, y Cecil hizo de la monja de Dark Souls 1, la hermana de Quelag, y Sigling de Catarina. Es imposible de ver durante la pelea contra el vigilante desechado, pero si examinamos el modelo de este boss en la galería, veremos que tienen los brazos pequeñas pintadas con tiza, garabatos, dibujos que le hacían los niños de Krat cuando Murphy, que así se llama, fue abandonado detrás del ayuntamiento de la ciudad al encontrarse un fallo en su funcionamiento. Por eso cuando lo enfrentamos, echa chispas y explota de vez en cuando, explicando así su comportamiento errático. Fue convertido en un monumento de chatarra que los niños pintaban, pues seguían visitándolo. Era muy querido por todos, al menos antes de ser consumido por el frenesí de las marionetas y de enloquecer. Pero aunque Murphy se volvió loco, una pequeña parte de su conciencia y esos dulces recuerdos jugando con los niños se conservan. Por eso hay un banco cerca de este boss donde en el suelo Murphy grabó la palabra amigos, en inglés, friends. Sobre el banco están los juguetes que los niños le traían a modo de regalo para recordar
recordarlo. De hecho, Murphy dice en su combate que quiere vengar a estos niños y ayudarles durante su pelea, ya que eran sus amigos, y se cree que la conciencia que despertó el ergo que había en el interior de la marioneta era la de un niño pequeño, que disfrutaba tan solo de haber hecho nuevos amigos de su edad con los que poder jugar. Entre sus diálogos escuchamos otras cosas, como que echa de menos su silbato y a sus amigos, llamados Zack, Sophie y Eric. Dice que esos niños están congelados, pues murieron durante el frenesí, y Murphy fue quien encontró sus cuerpos. Dice que los adultos egoístas echaron a sus amigos. Los niños que menciona pertenecían a la clase más baja de Krat, de los barrios más pobres. Murphy estaba en el ayuntamiento, en una parte más aristócrata de la ciudad, pero el cariño que le tenían provocó que la gente humilde comenzase a peregrinar y frecuentar un barrio rico como este, algo que le molestó profundamente a la nobleza de Krat, y acabaron prohibiendo el acceso a los niños, pobres y a todo el mundo, a los restos de Murphy, que quedó aislado para siempre, abandonado, sin más amigos con los que jugar. La próxima vez que volvió a ver a sus amigos, fue muerto sobre el pavimento de las calles, asesinados sin piedad. Por eso, al encontrar el banco donde sus amigos le habían dejado los juguetes, el viejo policía grabó en el suelo un último mensaje, con dolor y rabia: amigos. Aquellos niños esperaron a su amigo Murphy hasta el final para morir a manos de otras marionetas. De hecho, podemos encontrar el silbato de Murphy, y si lo tocamos frente a esta ventana, uno de los niños enfermos que solía jugar con él reconocerá el sonido del silbato, pensando que Murphy ha regresado alegremente y sigue vivo, listo para jugar de nuevo. I know that whistle. It must be Murphy. Thanks for coming by. I want to play, but I feel too sick. I miss Zack and Sophie and Eric. I wish we could all play. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Murphy se llama así por Alex Murphy, el nombre que recibe el agente de policía que acaba convertido en Robocop, un policía autómata, como él. Si has prestado atención a los detalles, habrás visto repartidos por toda la ciudad de Krat en muchos elementos algunos peces, grabados sobre blasones, tapas de alcantarillado, hasta en algunos ítems y armas del juego, porque hace 30 años Krat era un pueblecito pesquero y subsistía gracias a sus pescadores y el comercio. Por eso está ubicado junto al mar, y en el DLC hay un pueblo pesquero. Aunque luego se convirtió en toda una metrópolis vanguardista y la ciudad de las marionetas, los ciudadanos de Krat decidieron conservar este pez a modo de símbolo y recordatorio de sus humildes orígenes como pequeño pueblo de pescadores. Y también el pez es un guiño al pez perro, o la terrible ballena que se comía a Pinocho y a Geppetto en el cuento original. Si el burro loco nos mata en nuestro primer encuentro, al regresar resucitando, este se mostrará confuso y más paranoico que nunca, pues recuerda habernos matado ya antes, debido a las propiedades del reloj de bolsillo de fase lunar. Are you a dream or a nightmare? Stop showing up already. Siguiendo las pistas de las postales de Benigni, si tiramos una piedra al cuerpo que cuelga del puente, este soltará una llave, la del apartamento del Boulevard Elysion, 221B, un guiño al 221 de Baker Street, lugar de residencia de Sherlock Holmes en sus novelas. En la fábrica de Benigni hay un miniboss, el superviviente que lleva una máscara de ratón, un guiño al pequeño roedor que en el cuento le advierte a Pinocho sobre Toyland, la isla del placer, y cómo los niños se convierten allí en burros, aunque en el juego enloquece tras la rebelión de las marionetas, así que si hablamos con él tratará de matarnos al ver que somos tan solo un títere más. Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Pero si llevamos puesto el traje del frac azul, el superviviente pensará que Pinocho es su hermano fallecido Leo, aunque nos atacará igual, porque piensa que somos un fantasma. Wait, those clothes. Leo? You came back? I killed countless puppets to atone for what I did. I didn't mean to break my vow. I was just so scared. I'm sorry I ran away. Oh, it's the weight of guilt. All puppets must die. Kill the puppets. Benigni es un guiño a Bruce Wayne. Era el más rico de la ciudad, tiene carisma de playboy, sus padres fueron asesinados delante de él y fue criado por una marioneta mayordomo que se asemeja mucho a Alfred, el criado y cuidador de Bruce Wayne desde niño. E incluso el propio Benigni ayudó a Krat a prosperar construyendo fundaciones y haciendo generosas donaciones de dinero como Industrias Wayne a la ciudad de Gotham, aunque ya sabemos que fue Arlequino quien asesinó a sus padres. Curioso, porque la personalidad de Arlequino en el DLC es similar a la del Joker.
los guantes que le regala Eugenie a Alidoro delatan al falso impostor, pues el verdadero Alidoro perdió un dedo rescatando a Eugenie de un derrumbe. En una de las pistas de los cilindros de Benigni debemos hacer un gesto en un sitio concreto, lo cual nos da un traje de cazador muy similar al que lleva nuestro personaje en Bloodborne, juego en el que se inspira claramente Lies of P. Y de igual forma, los movimientos de la marioneta sin nombre, el boss final, se parecen bastante a los de Lady Maria en el DLC. De hecho, hay un espadón gigante helado en el juego que se parece al mítico espadón de Luz de Luna de la saga de From Software. El residente que nos da una llave de la cabaña y nos pide que vayamos a por el tesoro que hay dentro del cofre para hacernos caer por un agujero y reírse de nosotros, me quiere sonar de algo relacionado con cierto calvo de From Software llamado Parches. Y si evitamos caer en su trampa, también reaccionará y dirá: la legendaria actriz roja, Adelina Corday, a quien conocemos en el Teatro Stella, era la mejor cantante de ópera de todo Krat. Su voz y talento llenaban las salas del Palacio de la Ópera cada noche, hasta que su hermana pequeña Patricia Corday creció y demostró tener una voz mucho más hermosa que la suya, o al menos eso pensaba ella. Patricia admiraba profundamente a su hermana mayor, Adelina. Era su sueño ser como ella y algún día poder compartir escenario juntas. Pero Adelina estaba loca de celos del talento de su hermana pequeña. Temía que le arrebatase toda la gloria. Por eso el collar que encontramos con una foto de Patricia está destrozado y apuñalado. La odiaba, hasta el punto de que Adelina envenenó un día a su hermana pequeña, pero no la mató. Tan solo destrozó su voz y cuerdas vocales, así como su emergente carrera musical para siempre. Con la voz destrozada, Patricia dejó a un lado para siempre el sueño de la música y decidió convertirse en una acechadora. Guardias con una gran habilidad con la espada y protectores de las altas esferas de la aristocracia de Krat. Ella es la minivoz de la Dama Blanca a la que nos enfrentamos cerca del Palacio de la Ópera. Sin embargo, Patricia nunca sospechó de la traición de su hermana mayor, Adelina, y lucha contra nosotros, pues odia a las marionetas, ya que cree que estas durante el frenesí acabaron con la vida de Adelina, que sigue con vida en el Teatro de Krat escondida. Más adelante en el juego, Adelina sucumbe a la petrificación, perdiendo su voz y la vida, reuniéndose con su hermana pequeña en la muerte. You stole my sister from me, rotten puppets! I am your sister, as promised. We always match. De hecho, el Dr. Búho, el otro miniboss al que nos enfrentamos cerca del área del pantano, es el amante de Adelina y el autor de esta marioneta colgada del puente junto al burro loco, ya que suya es la carta donde le mostraba en una foto la marioneta del puente y cómo Adelina debía golpearla con una piedra para que soltase una llave, la del apartamento 221B del Boulevard Elysion, donde esperaban encontrarse ambos amantes. Por otro lado, el Palacio de la Ópera Stella se basa en el Palacio de la Ópera Garnier de París, construido por orden de Napoleón Bonaparte, junto con una avenida que conectase la ópera con el Palacio de las Tuileries. Por eso, para llegar hasta la ópera de Lies of P, debemos recorrer la calle de Rosa Isabel, donde está el maldito payaso de los cojones, y la fuente frente a la ópera, coronada por una estatua, se relaciona con la madre de Carlo, quien se cree que era una gran aficionada a venir a la ópera junto con Geppetto para disfrutar de la música, heredando Carlo de ambos su amor por este arte. Las galerías Lorenzini se basan en las primeras galerías parisinas conocidas como los pasajes cubiertos de París, las primeras galerías comerciales del mundo que inspiraron el diseño del distrito comercial de Krat y las laberínticas galerías Lorenzini que recorremos en el juego. La gran exhibición de Krat se basa en la gran exhibición mundial de 1851 del Palacio de Cristal de Londres, donde se mostraban los grandes avances del siglo XIX, tal y como se muestran aquí todo tipo de marionetas e inventos de Benigni y de Krat en la exhibición. Al enfrentarnos al rey de las marionetas, este nos tiende la mano en señal de amistad, porque se trata de Romeo, que en su interior reconoce a su viejo amigo Carlo en Pi, aunque Pi lo rechaza porque es racista. Y cuando nos enfrentamos a Romeo en la segunda fase, este dirá mientras combatimos: I have to kill you to stop it all. There's no other way. I'm burning up. Who is the puppet? You or me? The laws of the Grand Covenant bind us. We're his puppets. It's gonna be okay. I'll always be with you. Carlo, it's all going up in flames. Bright, white flames.
Romeo intenta hacernos llegar el mensaje de que el verdadero enemigo es Geppetto, que fue el culpable del frenesí de las marionetas. Es más, la obra de teatro que representa al rey de las marionetas al entrar en la pelea es la historia de lo que en realidad ha sucedido en Krat, mostrándonos con marionetas cómo Geppetto es el verdadero villano del juego, para evitar enfrentarse a su amigo Carlo aquí. Al derrotar al rey, la explosión del enorme robot daña a Romeo, que está colgando en su interior, dándole ese aspecto en su combate con el que parece el Terminator, con el ojo rojo y todo. Cuando lo matamos, dirá: Maybe this is what real freedom feels like. Thank you, Carlo. Incluso luchando a muerte con nosotros, o aunque acabemos con su vida, Romeo nunca guarda rencor a Carlo. De hecho, está feliz de volver a reunirse con su mejor amigo, aunque sea una última vez, agradecido de que sea él quien acabe con su vida, aunque no le recordemos, pero dándole por fin el descanso que tanto anhelaba, después de tanto sufrimiento. Un guiño a cómo Polilla, es decir, Romeo, el amigo de Pinocho en el cuento original, moría de agotamiento al ser convertido en burro y explotado por un granjero. Si terminamos la quest de Benigni luego, escucharemos la voz de Romeo una última vez hablando con nosotros en el hotel. Carlo, I hope you can hear me. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity House. Remember? We're best friends. Un mensaje en bucle que se repite, esperando calar en la memoria de su viejo amigo Carlo. Tras la muerte de Romeo, es decir, el rey de las marionetas en el que fue convertido, podemos observar cómo los títeres de la ciudad parecen deprimidos. Algunas marionetas salen llorando ya que ha muerto el rey, y la razón por la que justo después de este enfrentamiento nos encontremos casualmente con Geppetto es porque el maquiavélico inventor teme que por habernos enfrentado a nuestro viejo amigo Romeo hayan aflorado en nosotros sentimientos y recuerdos, o que haya despertado una conciencia que nos empuje a desobedecer sus órdenes. I'm glad you're safe. I was so scared I would lose my precious son. It's risky for me, just being out here. Fortunately, you didn't need my help. I'm so proud that I got to see my son defeat the king. Hopefully the lesser puppets will die down soon. Geppetto solo viene a asegurarse de que todo va según lo establecido, tratando de mantener el control sobre nosotros, como el titiritero que mueve los hilos en la oscuridad. Curiosamente, tras matar a Romeo, Pi se vuelve más humano y le crece el cabello. Now that the king is dead, the puppets have no leader, no direction. That one puppet could control so many others. That's a memorable feat indeed. El cuadro del fondo que vemos durante la pelea contra el arzobispo es su aspecto original antes de convertirse en un monstruo, antes de ser corrompido por el poder y cuando era el buen arzobispo Andreus que ayudaba al pueblo de Krat. El monstruo desgarra este cuadro con furia porque en el fondo odia todo en lo que se ha convertido, pues tan solo quería salvar a la ciudad de la plaga de los alquimistas. Por eso ordenó a Cecil que robase la reliquia del brazo de Dios, pues creía que si se convertía en un ángel podría obrar milagros como el de poder sanar a todo su pueblo. También quería borrar los pecados que pesaban sobre su conciencia, pues aceptó numerosos sobornos del gremio de los alquimistas, pero al tratar de acercarse en su orgullo a la divinidad, se transformó en una abominación hambrienta, ya que no poseía todos los ingredientes necesarios para llevar a cabo de forma correcta dicha conversión en un ángel. Sin embargo, el arzobispo cree realmente que se convirtió en uno, con un solo ala, la que tiene durante su pelea, lo cual podría ser una referencia a Sephiroth de Final Fantasy VII. El arzobispo engañó a los habitantes de la ciudad para que buscasen refugio del frenesí de las marionetas y de la plaga en su catedral, pero en lugar de la salvación eterna, lo único que les aguardaba en la catedral eran las fauces de este monstruo devorador que ahora consumía la carne y el ergo de sus propios fieles. Manus nos sigue durante todo el juego, como confiesa en la carta que hay tras el asiento donde despierta Pi al comienzo del juego, a la espera de que derrotásemos al arzobispo para recuperar la reliquia perdida del brazo de Dios del cuerpo de Andreus, tal y como comprobamos al enfrentarnos a Manus. Y lo que dice el arzobispo cuando lo matamos: I want to go back to the old Krat, the old me, before the greed overtook me. Es la voz de Andreus, con su último ápice de conciencia y humanidad, admitiendo sus errores y que obró mal, pero su propio diseño nos recuerda el odio que Andreus tiene hacia sí mismo,
por sus pecados, así como su hambre de poder. Las 4 leyes del Lies of P sobre las marionetas son un guiño a las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, debe obedecer sus órdenes y debe proteger su propia existencia mientras que no haga daño a un humano ni desobedezca sus mandatos. Y en Lies of P, las marionetas deben obedecer a sus creadores, no pueden hacer daño a los humanos y deben proteger su bienestar y el de la ciudad de Krat según el Gran Pacto. Junto con una 4ª ley, ninguna marioneta puede mentir, cosa que nosotros hacemos siempre, aunque existe una última y 5ª ley oculta, y es que todas las marionetas deben obedecer a Geppetto. El robot Mont Blanc del manga de Pluto, de Naoki Urasawa, era amado por todos, en especial los niños, con quienes solía jugar siempre, y Murphy, el policía robot gigante al que nos enfrentamos en el juego, solía hacer lo mismo. De hecho, es el segundo boss de Lies of P y el primer robot en morir en el manga. Geppetto es el Dr. Tenma de Astro Boy y Pluto, la figura del genio retorcido y frío. El cuento original de Pinocho inspiró el manga de Astro Boy, que a su vez inspiró Pluto, y Pluto inspiró parte del universo y personajes de Lies of P. En la misión del NPC del hombre solitario que nos encarga la quest de la marioneta, podemos elegir decirle que la marioneta lo amaba, pero cuenta como una mentira. Pero si volvemos en el tramo final del juego hasta los restos de esa misma marioneta, veremos que detrás de ella dejó un mensaje que rezaba: "Te quiero, Julián". Así que realmente dijimos la verdad al hombre, pues ella tenía sentimientos por él pese a ser tan solo una marioneta. El NPC del gato negro, que siempre va acompañando al zorro rojo y que son los mismos personajes que se encuentra Pinocho de camino a la escuela, lleva consigo siempre la lanza larga de la ciudad, su principal arma. Si la observamos de cerca en la galería, veremos que de esta cuelga un cartel roto. Lo que ponía en el cartel era Toyland, un guiño a la tierra de los juguetes en el cuento original. Toyland es el lugar en el que los niños pueden jugar por siempre. No hay deberes, libros, ni padres o profesores, y es donde se acaban convirtiendo en burros. Así que el gato negro era uno de estos niños que fue engañado y llevado hasta Toyland, pero logró escapar allí antes de convertirse en un burro, arrancando uno de los carteles y convirtiéndolo en su lanza, ahora destrozada, dando testimonio de sus feroces combates. Los estilos disponibles entre los que elegimos al comienzo del juego representan a las diversas facciones de Krat. El estilo del grillo es el de la acechadora legendaria Lea, de Overture. Los otros dos son el estilo del bastardo, de técnica y destreza pura, de la facción bastarda, aquellos hijos rechazados por las altas esferas de la nobleza de Krat. Y el sendero de fuerza pertenece a la facción de los barrenderos, los huérfanos y pobres de Krat. Los barrenderos emplean armas mucho más pesadas que requieren fuerza y movimientos más pesados, mientras que los bastardos usan alfanjes, espadas y técnicas de esgrima más sofisticadas. Los bastardos usan siempre ropas de colores llamativos y los barrenderos siempre suelen ir de negro. El zorro rojo es una bastarda, Claudia, y el gato es un barrendero, y sin embargo son hermanos, aliados que cooperan pese a pertenecer a facciones enfrentadas, similar a la historia de Carlo y Romeo. ¿Y cómo se conocieron? Pese a sus diferencias fueron grandes amigos, algo que el ergo de Carlo despierta en Pi cuando conoce por primera vez a estos dos personajes. Por eso el estilo de Lea, la acechadora, era tan especial y único, porque combinaba lo mejor de ambas facciones. La fuerza bruta y defensa de los barrenderos, con sus poderosos golpes, barridos y saltos, mezclado con la destreza y pureza técnica de los bastardos instruidos en el arte de la esgrima. Que el zorro rojo reconozca el estilo del grillo implica que en algún momento cruzó espadas con Lea, o bien esta fue una de sus discípulas en algún momento, o entrenó con ella. Incluso cuando luchamos con la zorra, algunos diálogos que nos puede soltar son: "Tricking someone to survive. Maybe that's human nature." Si somos de la senda del grillo, esto también lo comentarán los conejos de la Hermandad Oscura durante su combate, reconociendo el estilo de Lea en la pelea. Y el traje que usa Claudia es similar al que usaba la nobleza para cazar zorros en el siglo XIX. De hecho, su nombre es Claudia Volpe, y Volpe en italiano significa zorro, aunque el origen latín del nombre empleado en la antigua Roma, Volpe, era para designar a las personas cojas lisiadas, como en el cuento, que el zorro aseguraba ser cojo a Pinocho. Si peleamos contra la zorra roja, es posible que esta nos dé un diálogo adicional en el que menciona que nuestro estilo de combate le es familiar, recordándole a la acechadora legendaria y un presagio del DLC. Pero esto solo sucederá si elegimos el estilo equilibrado o la senda del grillo. El nombre del NPC del gato negro es Lucio, algo que solo escucharemos de boca de Claudia, la zorra roja, si el gato negro nos mata en combate. No one knows style like me. And he reminds me of the
legendary stalker. Conocemos a Lorenzini Benigni, el prodigioso inventor del Lies of P, uno de los principales NPCs del juego, y su nombre, un guiño al autor de Pinocho, Carlo Collodi, que así se llamaba. Era un seudónimo que usaba para escribir. Lorenzini era su verdadero apellido. Collodi era la ciudad en la que creció su madre. El apellido de Benigni es un tributo a Roberto Benigni, pero con B, quien hizo de Pinocho en la película Live Action de 2002, que él mismo escribió y dirigió. Es el tío de La vida es bella. Aunque Lorenzini es también el nombre de villano de la peli de las aventuras de Pinocho del 96. La ballena de Pinocho, el terrible perro pez, se incluyó en Lies of P como el submarino de Benigni, el Pistres, término latín empleado para la palabra monstruo. El burro loco contra el que luchamos cuando lo encontramos está atacando la caravana de Geppetto como si fuese personal, porque Geppetto es el verdadero villano. Pero también Geppetto está en el interior del carruaje. Los niños burros son los que tiran de los carruajes del cochero que los lleva a la isla del placer, donde se convierten en burros. Por eso el asno la ha tomado con este carruaje a golpes, no solo con Geppetto. Giangio es el nombre de un granjero que es el dueño del burro y amigo de Pinocho, llamado Romeo. En la novela, Pinocho también trabaja para Giangio, y en el juego también trabajamos para él, en cierto modo, cumpliendo sus planes y misiones. Como las marionetas de Krat atacaban solo a los humanos infectados con la petronecrosis, como Fuoco, era porque estaba organizando a las marionetas de fuego de la fábrica para luchar contra el arzobispo en la catedral. En el taller de Eugeni hay sobre una mesa en una esquina un pájaro carpintero automatizado picoteando un palo de madera, en referencia a cómo el Hada Azul usaba estos mismos pájaros en el cuento para picotear la nariz de Pinocho. La hermandad del conejo negro, en nuestra primera pelea con ellos, nos muestra un ataúd con la palabra mentiroso escrita en él, pues es para Pinocho. En el cuento, el Hada Azul tenía un grupo de conejos negros, que eran los que portaban un ataúd para asustar a Pinocho cuando éste está a punto de morir por no tomarse sus medicinas. Y el Dr. Búho, el miniboss al que nos enfrentamos, es el nombre de uno de los doctores a los que el hada consulta sobre la salud de Pinocho en el libro. El boss de Fuoco, el pesado del fuego, se inspira en Stromboli también, el creador de los títeres, que encierra a Pinocho en el cuento y que es un comefuego. Puede ingerir fuego, en italiano mangia fuoco, que es justo lo que hace este jefe durante su combate. Y Stromboli, el personaje, muere en un horno en el cuento, que es el diseño y apariencia de este jefe que parece un horno gigante. En la librería, al lado de Antonia, podemos interactuar con una estantería que guarda un libro, y Gemini señalará que trata sobre una marioneta traviesa. That book reminds me. Have you ever heard the fairy tale about a mischievous wooden puppet? All of Krat knows the story. All because of someone who loved that story more than anyone else. But this is strange. I do not recall who exactly was that someone. Es decir, que este es el cuento original de Pinocho. Gemini es un juego de palabras con Jiminy Cricket, Gemini en inglés, Pepito Grillo en España, el inseparable compañero de Pinocho en el cuento. Eugenie, o Eugenia para los amigos, en el cuento sería Eugenio, el bully que acosaba a Pinocho en la escuela. Antonia, la anciana en silla de ruedas, es el maestro Antonio, o el maestro Cereza, un carpintero que encuentra un cacho de madera parlante en el bosque que luego le entrega a Geppetto y que acaba convirtiendo en Pinocho. El nombre completo de Antonia es Antonia Serasani, que significa cereza en italiano, porque Antonio en la novela siempre tenía la nariz roja y le llamaban el maestro Cereza por eso. Sofía es el hada azul, o el hada madrina de Pinocho, que por suerte en esta ocasión no es negra, pero aquí Sofía, el hada, tiene una connotación más espiritual y más divina que en el cuento, en el que por cierto muere de tristeza al no poder encontrar de nuevo a Pinocho, y en Lies of P morirá sola por nuestra propia mano. Geppetto es Geppetto, ahí no hay fallo. Solo que en Lies of P es el mayor hijo de puta. El gato negro y el zorro, los NPCs que encontramos, le cuentan en la novela una trola a Pinocho increíble sobre que si planta una moneda en el suelo hará que crezca un árbol que da dinero. Justo el árbol que podemos encontrar en el patio del Hotel Krat, el árbol de las monedas doradas. Pero en el juego los árboles como estos son en realidad oyentes, personas capaces de escuchar el ergo y comunicarse con las marionetas, como Sofía, que eran convertidos en árboles a través de terribles experimentos. Por eso el árbol del Hotel Krat tiene la forma de una mujer arrodillada llorando, y su pelo son las ramas apuntando hacia el suelo, y los frutos, las monedas doradas que da este árbol, son las lágrimas que derramaban estas personas al morir. De hecho, la segunda vez que nos encontramos con el gato y la zorra en el juego es junto a la posada de la langosta roja, como en el cuento original. También en la novela le hacen creer a Pinocho que el zorro es un cojo lisiado y que el gato es ciego. Esto se referencia en el juego cuando en la gran exhibición, al hablar con ellos, el zorro nos pide una moneda para ayudar al gato a curar su ceguera, aunque en la novela acaban apuñalando y colgando a Pinocho de un árbol, ahorcándole. Alidoro tiene cabeza de perro, porque en el cuento es el nombre del mastín que salva la vida a Pinocho, evitando que sea comido por
por el pescador verde. Es más, el boss del vertedero es el monstruo verde del pantano, este mismo pescador de la novela que durante su segunda fase obtiene el nombre de monstruo devorador de marionetas, como guiño a que en el cuento el pescador casi se come a Pinocho. Pero el alidoro del juego tiene cabeza de pastor alemán porque es un impostor, ya que en el cuento era un mastín. La marioneta sin nombre, aunque tiene un torso humano o de carne, llama la atención al ver que sus dos piernas son mecánicas. En el cuento original, Pinocho perdía las dos piernas de madera al quedarse dormido junto a un brasero encendido que le quemaba ambas piernas por completo. Arlequino, el boss del DLC, y Pulcinella, el mayordomo mecánico de Benigni, son las dos marionetas que conoce Pinocho en el teatro de títeres de Mangiafuoco, aunque lo más triste de todo es que en el cuento Pinocho acaba perdiendo a todos sus seres queridos. Pepito Grillo muere, el hada madrina y su padre Geppetto. Pinocho se queda completamente solo. En Lies of P hay varios finales. En el canon vemos cómo Pinocho pierde a todos sus seres queridos y amigos también. Polendina es el alias o apodo que recibe Geppetto en el cuento, al menos con el que los niños del pueblo se burlan de él, pues Geppetto era calvo y usaba una peluca de color amarillo similar a esta comida italiana conocida como polendina. Por eso este NPC se llama así. Manus, su apariencia es bastante elegante. Buenas noches, señoritas, muy buenas tetas, por cierto. Su sombrero de copa se inspira en el aspecto del malvado cochero de Pinocho. Belle es en realidad un guiño a Bella, de La Bella y la Bestia, y su compañero una bestia infectada llamada Atkinson. El diseño original del vigilante desechado Murphy en los primeros bocetos era un boss más similar al de un enorme gorila que trepaba por el edificio del ayuntamiento, algo que le vemos hacer en su cinemática, pues iba a estar inspirado en el juez gorila del cuento de Pinocho. El boss del campeón Víctor, más conocido como el Hércules de Krat, un artista circense de prodigiosa fuerza y la primera víctima conocida de la enfermedad de la petrificación que le impidió volver a ser tan buen guerrero como antaño, por lo que solicitó la ayuda de los alquimistas para poder recuperar su hercúlea fuerza. Craso error, Simon Manus vio la oportunidad de experimentar con aquel portentoso cuerpo. Fue sumergido en elixir, el líquido azul que rezuma en su pelea, una sustancia creada por los alquimistas a partir del ergo refinado para lograr crear al humano perfecto. El elixir otorgaba una fuerza descomunal al sujeto a cambio de deformar por completo su cuerpo y músculos. Víctor fue uno de los primeros experimentos con elixir, siendo así modificado y resucitado. Aparece en la gran exhibición, pues el plan era que éste se enfrentase a una marioneta en su primer combate para demostrar el éxito que habían tenido los alquimistas frente a los titiriteros y a la industria de las marionetas. A cambio de devolverlo a la vida, el ahora deforme Hércules de Krat juró servir a los alquimistas como agradecimiento. Su nombre, Víctor, es en honor a Víctor Frankenstein, creador del monstruo de Frankenstein, un cadáver resurrecto con una fuerza inhumana, y hasta vemos cómo Víctor tiene en la espalda algunas costuras y partes de otros cuerpos, en una referencia al legendario monstruo, mientras que Manus se basa en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Louis Stevenson, por su cambio de apariencia y conversión del humano alquimista o científico en un monstruo horrible, por no mencionar las similitudes de Víctor con Bane, el villano del universo de DC y enemigo de Batman, que usaba tubos y sustancias para mejorar sus capacidades físicas, convirtiéndose así en un monstruo como el Hércules de Krat. Romper el arma de algunos enemigos hará que el combate sea mucho más fácil, especialmente en algunos minibosses o bosses como la Dama Blanca, pero si le rompemos el arma a Laxasia, esto hará que entre en segunda fase de forma automática, independientemente de cuánta vida le quitemos, y aunque su arma esté rota y sea inservible, ella no pierde alcance ni daño, porque es Laxasia, la perfecta, la completa guerrera. Y vaya que sí es perfecta, God. El bastón que usa Manus en su combate acumula el ergo que ha conseguido durante todos estos años para invocarlo en combate, pero si le rompemos el arma, veremos cómo esta empieza a echar humo desde dentro, y ya no podrá hacer ni el ataque del rayo ni el del fuego blanco, haciendo así su combate más fácil. Si le rompemos el arma a Romeo, ya no podrá agarrarnos con su hoja, sus combos se verán reducidos a menos movimientos, ni hará ataques en salto al suelo, ni cuando echa fuego hará un combo tan largo. El nombre real de Laxasia era Adriana, y era una alquimista que sentía un gran afecto por Simon Manus. De hecho, en las líneas de diálogo no usadas del personaje se puede apreciar que ésta sentía algo por Manus. I won't let you get in his way! We strive for a world without lies. That lightened my body. Beware! I am reborn! I am Laxasia! And I am whole! Worship Sir Manus! The arm of God will awaken soon. Oh, Sir Simon. Only you were the one Pero Manus amaba a Sofía,
hasta el punto de obsesionarse con ella, pero esta nunca lo aceptó porque llegó a matar a su padre Valentinus Mona para haber cumplido su sueño de un mundo perfecto sin mentiras, ya que Manus desde niño tenía el don de ver a través de las mentiras de las personas. Siempre sabía cuando alguien estaba mintiendo, y su padre lo odiaba y destrozó su infancia, así que experimentó con Sofía hasta destrozar a la persona que tanto amaba. Por eso la encontramos en un estado deplorable. Manus atesoraba una foto de Sofía durante su juventud. El cabello azul de nuestro hada es solo el resultado de los cientos de experimentos que los alquimistas hicieron con ella, la tortura que su cuerpo tuvo que soportar. Manus es el gran antagonista de Lies of P, pues mientras que P lucha para dejar de ser un títere y volverse cada vez más humano, Simon Manus, un humano, dejará atrás su humanidad para lograr trascender a la divinidad. Es lo opuesto a Pi. También su joroba es del jorobado de Notre Dame. Su diseño es el del cochero. Y la abadía de Arche se creó tomando de inspiración la Torre de Babel, con la que se pretendía entrar en contacto con Dios, al igual que Manus trata de hacer en la cúspide al intentar alcanzar la mano de la entidad del espacio. Aunque toda esa cinemática es un homenaje a la creación, el legendario fresco de la Capilla Sixtina que hizo Miguel Ángel y cómo Dios tocaba a su creación, Adán. En la abadía, el símbolo del ascensor de la cruz es el símbolo gnóstico cristiano, que perteneció a un grupo de alquimistas que existió 200 años después de la muerte de Cristo. Sus experimentos buscaban alcanzar la iluminación y la divinidad, pero no eran cristianos realmente, ni adoraban a Jesús ni al Dios de los judíos, pero sí les gustaban las enseñanzas y parábolas de la Biblia, tratando de buscar recrear esos milagros a través de la alquimia. Y esa búsqueda de la inmortalidad está presente en todo Lies of P, así como otros tantos símbolos alquímicos como el Uroboros. El arma del ojo del Uroboros pone en su descripción que fue una creación de Paracelsus, llamada así por representar con su forma a una serpiente que se devora a sí misma en un círculo, el símbolo de la eternidad y también estrechamente vinculado a la alquimia. La marioneta sin nombre, el boss final de Lies of P, es el cuerpo sin vida de Carlo, el hijo de Geppetto, el cadáver exhumado del pequeño de su propia tumba por un desesperado padre que ha conservado todo este tiempo guardado en su baúl mientras experimentaba con él. Este cuerpo no posee una conciencia ni voluntad propias, solo destruye todo a su paso, pues fue la primera marioneta que incluyó un órgano Pi y el primer intento fallido de Geppetto de resucitar a su hijo Carlo. Pero al examinar el cuerpo de la marioneta en la galería, veremos que aún tiene órganos humanos fusionados con la maquinaria de Geppetto y el elixir de los alquimistas, y su arma son unas tijeras empleadas para cortar los hilos de una marioneta o el hilo de la vida de Pi. En el final malo, si entregamos el corazón a Geppetto, este ordena a Pi que mate a todos nuestros amigos del Hotel Krat, que acabarán siendo sustituidos por marionetas que seguirán las órdenes del inventor, y vemos a varios NPCs muertos a los lados en la cinemática, estando a la derecha el cadáver de Benigni tendido sobre el suelo y el de Eugenie a la izquierda. Si no empezamos aún un nuevo juego más, todos los NPCs del hotel habrán sido reemplazados por marionetas y se dirigirán a nosotros como Sir Carlo, el verdadero nombre del hijo que perdió Geppetto. En los otros finales, Geppetto se sacrifica para evitar que el corazón de Pi salga dañado, evitando que sea destruido y que muera la única reminiscencia que queda de su hijo Carlo en este mundo, su último recuerdo. Es decir, que en el fondo Geppetto no deja de ser un padre que amaba profundamente a su hijo y hubiese estado dispuesto a sacrificar su vida por él, pues fue esta misma desesperación y duelo la que le llevó a desencadenar todo, el duelo de la pérdida de su mujer y después la de su preciado hijo, al que había ignorado. Al final del juego se revela que Giangio se llama Paracelsus, es decir, Paracelso, que fue un alquimista, médico y astrólogo suizo. Si al terminar el juego vuelves a donde Paracelsus te cambia las piedras mágicas del cubo, encontrarás una nota en la que se despide diciendo que lo alegrará volver a encontrarte en esta rama multiversal, confirmando que Lies of P es solo una rama de un futuro multiverso de juegos Souls-like basados en cuentos de fantasía. Por eso aparece Dorothy al final de los créditos. De hecho, en la escena del tren de Paracelsus hay dos libros sobre la mesa. El que está debajo, que se deja ver parcialmente, es la portada original de la primera edición del Mago de Oz, publicada en 1900, y Paracelsus también aparece en los libros del Mago de Oz. Un spoiler del final de Dorothy es que justo en la zona por la que se ve que pasea Dorothy al final, cuando la visitamos por primera vez yendo por los tejados de la ciudad, se escucha un perrito ladrar, pero no lo encontramos por ningún lado, ya que el perro que ladra es el perro de Dorothy, Toto. Y sí, se llaman puertas
cartas de la Trinidad porque la Trinidad era una entidad conformada en Krat por 3 personas: un pastor religioso, que era el arzobispo Andreus de la catedral, un alquimista, que era Valentinus Monad, el padre de Sofía, y un tercer miembro que se especula que fuese Antonia. Otros creen que fue Lea, la legendaria acechadora, o incluso Geppetto. Y a partir de aquí comienzan las 30 curiosidades flipantes de Lies of P. Overture. En Overture se desvela que Camille murió en un accidente de los alquimistas, que para Marchiona, la alquimista, Camille fue como una madre para ella, su mentora. Además fue Marchiona quien cogió el ergo del cuerpo de Camille y lo introdujo en la marioneta sin vida del títere de una criada, descubriendo así por primera vez las propiedades del ergo y convirtiéndose en una importante miembro de la Orden de los Alquimistas. Pero en el DLC descubrimos que la madre de Carlo era también una oyente, nacida con el don de escuchar el ergo y manipularlo. Los alquimistas sabían esto, por lo que mantuvieron a Camille muy cerca para usarla en un experimento no autorizado que hicieron con la reliquia antigua y que desembocó en la cruenta muerte de Camille, la madre de Carlo y esposa de Geppetto. Pero Valentinus Monad, el líder de los alquimistas, quiso encubrir su muerte a toda costa y ordenó la ejecución de todos aquellos que hubiesen participado en el experimento o fuesen ayudantes de Camille, para luego difundir la noticia de que Camille había muerto en un accidente naval, en un hundimiento de un barco junto con otros 12 pasajeros. Pero Geppetto sabía que esto no podía ser verdad y comenzó a investigar por su cuenta para tratar de averiguar qué trataban los malditos alquimistas en realidad y qué pasó con su esposa. Lo más curioso es que no muy lejos de donde encontramos en el DLC la carta sobre que Camille era una oyente, aparece una versión en miniatura de un árbol de monedas encapsulado en una vitrina, expuesto. Sofía nos cuenta en el juego base que los árboles cuyos frutos dan monedas antaño solían ser oyentes, convertidos en esos famosos experimentos, por lo que este pequeño árbol podría ser el feto o el bebé que había en el interior de Camille en el momento de su muerte. Al ser una oyente podría significar también que el árbol de monedas del hotel, que parece una mujer llorando arrodillada, es el destino final de la madre de Carlo, que fue convertida en este árbol que siempre nos acompaña. Por eso la marioneta en la que introdujeron su ergo rogaba que le devolvieran a su hijo y salvó a un bebé de caer de la cuna. En el DLC aprendemos el gesto del corazón, que se parece ligeramente al mítico gesto de Praise the Sun de Soler en Dark Souls 1. El gesto de bailar también lo podemos hacer, y se ha incluido porque es uno de los principales apodos de Pinocho en el cuento, ya que es denominado el títere bailarín. Si usamos este gesto con los pequeños arlequines del juego, empezarán a bailar con nosotros, dejando de atacarnos, pero en cuanto paremos, volverán a hacerlo. Además, a causa del frío en la nieve, podemos ver el aliento o el vaho salir de la nariz y boca de Pinocho en las bajas temperaturas, otra muestra más de su humanidad. Si usamos el gesto de hacernos el muerto con los osos mutantes, estos perderán el interés y no nos atacarán en ese momento. Y si lo usamos en cualquier otro sitio o varias veces con Gemini, se molestará. No, take your time. I'll just wait here, as usual. I get it. Lying by lying down, right? Si hacemos este mismo gesto junto a una estatua de un oso ensangrentado en el suelo, recibiremos entonces alguna recompensa. Si morimos congelados en el DLC a causa del frío, conseguiremos el gesto de temblar de frío. ¿Tienes frío, perra? Pues abracadabra, tápate guarra. Pero la próxima vez que te estés congelando, spamea el botón de esquivar repetidamente y rápido para reducir el estado de congelación e impedir la morisión. Si volvemos a la marioneta rota del juego base, podremos enseñarle los nuevos gestos que hemos aprendido en el DLC, al igual que si usamos el gesto del corazón u otros con los NPCs del hotel. And the mimicry of a joyful heart. It's good to feel alive. Thanks. You like to dance too? Dance with Rosora! You're sweet. I heart to you too. Te amo! You like to dance too? Dance
Dance with Resolver! Colombo era el vigilante del faro de Krat que se granjeó la fama de ser un avaricioso buscafortunas. Por eso, sus restos mortales en el faro están rodeados de tesoros y oro. Incluso llegó a sabotear barcos que venían hasta Krat si estos se negaban a pagar su peaje. Esa avaricia le hizo caer en los sobornos de los alquimistas, que le pagaban para que hiciese la vista gorda e ignorase todos los trapicheos y viajes que los alquimistas hacían hasta la isla donde se escondían para hacer sus macabros experimentos. Pero un día, Colombo le robó una caja del elixir azul que habían creado en secreto. Pensando que solo eran medicinas, lo vendió en el mercado negro de Krat, aprovechándose de la necesidad de la gente enferma de la ciudad a cambio de dinero, sin saber lo que era en realidad, transformando así el área del pueblo pesquero en un hervidero de vecinos convertidos en monstruos y pesadillas, mientras que el resto murieron incapaces de soportar el dolor o la transformación. Sin embargo, Colombo nunca fue testigo ni conocedor de esta atrocidad ni sus consecuencias, porque cuando apenas logró vender toda la carga y con el dinero en su bolsillo, los alquimistas lo descubrieron y lo encerraron en una habitación oculta dentro de su propio faro, donde el codicioso Colombo guardaba sus tesoros y riquezas. Allí lo dejaron atrapado hasta que murió de hambre y desesperación, sin nadie que pudiese ayudarlo, pues toda la aldea pesquera eran abominaciones sin alma o habían fallecido a causa de las mutaciones, muriendo así, abandonado junto al oro que jamás podría gastar. Por eso lo encontramos rodeado de esos mismos tesoros, muerto. ¡Se murió! En el área del carnaval podemos encontrar hasta 4 monedas de la feria. Un guiño a como en el cuento original Mangiafuoco le da a Pinocho 4 monedas para Geppetto. El arma del caballero pálido es prácticamente igual que el sable pistola de Squall, Lionheart, en Final Fantasy VIII. Y el arma del hermano tocho de la hermandad de los conejos negros es clavadita a la de Cloud en Final Fantasy VII. El arco del cuerno real toma su diseño de los arcos coreanos conocidos como gundo, que significa literal el arte del arco, pues era el principal arma de las fuerzas coreanas en la antigüedad. Eran grandes arqueros y los creadores del Ice of P son coreanos, pero del sur. Por eso el NPC de Alidoro lleva consigo un arco y una espada, pues son las armas que se usan en su país de procedencia, el país del amanecer, que así se llama en un símil al apodo real de Corea del Sur, la tierra del amanecer tranquilo. Y la espada de los 2 dragones, pese a que parece una katana, es en realidad un sable hwangdo, el equivalente a una katana coreana, como la empleada por el general coreano Ji Sun-sin del siglo XVI, que jamás perdió ninguna batalla. Por eso, si nos equipamos este arma frente a Alidoro y hablamos con él, hará una mención a la figura de este general. This sword is a near duplicate of the blade wielded by a great ancient hero of the seas. Y si nos ponemos el traje de Alidoro y hablamos con él en el DLC, tendremos un diálogo secreto que alude al robo de identidad que sufre este personaje en el juego base. I don't know how you got your hands on that mask, but I hope you aren't trying to impersonate me. Si le hacemos una reverencia, nos responderá con otra, pues también es un honorable guerrero. El cuerno coronado a la luz del día, que nos da Alidoro para llamarle, y que nos ayude con un jefe, podemos usarlo en el zoológico. Si lo usamos con las aves de este árbol, las alteraremos y soltarán una semilla dorada. Aunque también podemos usar el silbato de Murphy, el boss policía del comienzo del juego, y que tendrá el mismo efecto en las aves. Si cogemos la semilla y la plantamos en el hotel, en una maceta junto al árbol del dinero, al terminar el DLC y regresar al presente, recogeremos un hermoso ramo de rosas doradas de la maceta, que podremos poner junto al gramófono. Si hacemos el gesto de respeto de Alidoro a Eugenie, dirá que este gesto le trae dolor a su corazón, pues le recuerda a su tierra. But why does my heart hurt all of a sudden? Ya que vienen del mismo país del amanecer. Rosaura, la marioneta o la dulce muñequita del carnaval, nos pide que busquemos sus pequeños zapatitos rojos, un guiño a Dorothy y sus zapatos rojos en El Mago de Oz. Durante su quest nos habla sobre un amigo al que le gustaría volver a ver. Si seguimos su misión, en un momento determinado nos pedirá que nos reunamos con ella en el presente, junto al árbol del exterior del ayuntamiento de Krat. So happy to see you again. So I'll wait for you. Again at the world's end. Farewell, my forever friend, who looks like my dear Carlo. Y al morir nos dará un último fragmento de un dibujo que muestra una escena en la que Camille, la madre de Carlo, el propio Carlo, Geppetto y Rosaura juegan juntos y son felices, pues Rosaura fue la invención de los padres de Carlo para crear la primera marioneta amiga de Carlo en su infancia. Tras la muerte de la madre de Carlo, Camille
Geppetto envió a Carlo y a Rosaura a la Casa de la Caridad Mona, cuya tragedia hizo que la pequeña muñeca huyese horrorizada del lugar, tan solo para ser secuestrada por Marchiona, en la jaula que encontramos con juguetes. Pero Camille, en forma de mariposa blanca, ayudó a escapar a la marioneta, y al final de su quest nos deja un mensaje grabado por la propia Rosaura antes de morir, despidiéndose de Carlo, dándole las gracias por haber sido su único y mejor amigo. Y Rosaura también era el nombre de otra de las marionetas del cuento original de Pinocho. En el carnaval del DLC podemos jugar a un pequeño minijuego oculto, en el que seremos recompensados con un juego de té, ya que era una de las bebidas favoritas de los alquimistas. Si le vendemos este set al mercader de la misma zona, nos dirá algo sobre un ítem del teatro que se ha perdido: la corona imperial perdida de la marioneta del príncipe, obra en la que participaba Adelina Corday en el Teatro de la Ópera. Corona que fue robada por ladrones oportunistas, pero uno de los rufianes se la quedó para sí mismo y acabó convertido en un monstruo. En el escondite de la Cueva de la Costa encontramos al maldito NPC que robó la corona. Del ladrón solo queda ya su carcasa, pues tras robar la corona, huyó por el mar esperando venderla en algún otro puerto, pero acabó perdiendo la cabeza a causa de este tesoro, del que ahora es incapaz de despojarse. Si derrotamos a este monstruo, acabaremos con su sufrimiento y conseguiremos la corona, la pieza del traje que nos faltaba. Si volvemos con el mercader con la corona puesta, nos dirá que el sombrero nos sienta bien, mientras culmina su frase, invitándonos a tomar el té alguna vez en medio de esta locura. But I must admit, it does suit you and our ersatz tea party. Let's enjoy another cup of tea sometime, amidst all this madness. En referencia al sombrerero loco y la fiesta del té en Alicia en el País de las Maravillas. Tras completar el DLC y derrotar al boss final, si volvemos al presente encontraremos una carta de Klaus puntuando y valorando su estancia como 4 de 5 en el Hotel de Krat, un sistema de valoración que ya vimos aparecer en la guía de Benigni, puntuando localizaciones míticas de Krat, por alguien llamado el reportero Medor, quien resulta ser Klaus. Así que si abres el diario de notas de alguien, ahora encontraremos una nueva entrada actualizada que reza: solo tengo un arrepentimiento, Lumacchio Pantalone, mi amigo, ese enfermo traidor. Si tan solo hubiese sabido que tu corazón estaba más podrido que tu cuerpo, se habrían salvado tantas vidas. Te compadezco y te maldigo, mi amigo caído. Klaus dejó de lado su ambición como coleccionista para perseguir su sueño como periodista, pero aquella búsqueda de la verdad lo condujo a su propia desgracia y muerte, como a todos sus allegados, así como Lumacchio, el gran amigo que lo traicionó. How could you? You promised you would let me live. El NPC de Lumacchio, además de ser doblado por el actor de voz de Astarion de Baldur's Gate 3, Apparently there's a limit. en el cuento de Pinocho es un caracol llamado Lumaca, que en italiano significa babosa. Por eso cuando lo matamos en Overture... ¡Ah, toma por culo! Coño. I was chosen. Veremos que ya hay varios caracoles que se acercan a su cadáver. Son esas cositas pequeñas al lado de su cadáver que acabo de matar, que se acercan a él, ¿lo veis? Aunque su máscara tiene forma de caracola, y su forma monstruosa evidencia esto mismo, dejando ver que su cabeza tiene la forma de la concha de un caracol. En algunas versiones del cuento, Lumaca es el sirviente del Hada Azul que envía a curar a Pinocho tras sus agotadores viajes, pues acaba enfermo y cansado. Pero el caracol tarda una eternidad en hablar y ayudar a Pinocho, que debilitado pierde los papeles ante el pausado caracol. Algo que han conservado también en el DLC cuando aparece en el naufragio. Lumacchio tarda bastante en iniciar su enfrentamiento al darnos un pequeño discurso en referencia a su lentitud como caracol. Te han llamado lento. ¿Cómo te atreves a llamarme lento? Te voy a... El casco de Lea, la legendaria acechadora del DLC, tiene la forma de la cabeza de un grillo con una antena, ya que el estilo balanceado del juego es el estilo del grillo. Ella es la creadora de este estilo. Sin embargo, aunque Carlo le rogó cientos de veces que Lea le enseñase a pelear como ella, cuando la acechadora quiso hacerlo por fin, encontró a Carlo muerto a causa de la petronecrosis. He really was you, Carlo. After going so swiftly where I couldn't follow, he came back. I never got to say farewell. It may be too late now, but I'll say it regardless. I was glad to meet you, and thank you. Perhaps someday, if we can cross the bounds of time, we'll meet again. Farewell, dearest Carlo.
Pero si Leia ya nos conocía, ¿por qué no nos reconoce en el DLC cuando nos vemos por primera vez? Esto es porque ya había pasado demasiado tiempo desde que Carlo se alejó de su padre Geppetto, y el aspecto de Pi es ligeramente distinto al del Carlo original, ya que Geppetto es quien tuvo que recrear a Carlo a imagen y semejanza a partir de los recuerdos que éste tenía de él y cómo él recordaba que eran sus facciones. Por eso Pi es distinto al Carlo original, porque Geppetto ya no recordaba el aspecto exacto de su hijo, ni sabe cómo luciría al haber crecido. Si nos enfrentamos a los humanos acechadores del juego con el traje de Leia, como la comadreja ladrona, antes de pelear nos hará el gesto de los acechadores, pues aunque quieran matarnos, siempre hay un código y sentido del honor en este gremio. Por el DLC encontramos víctimas caídas a manos de la legendaria acechadora, y junto a estas siempre hay un reguero o un pequeño camino de pétalos de rosas para mostrar que ha estado aquí, y podemos seguirlos durante todo el DLC para seguir sus pasos de cerca. Si nos fijamos en el diseño de Leia, veremos que en su pechera porta una rosa roja, como un guiño a sus orígenes y su infancia en la finca Rose, algo de lo que se burla Arlequino, haciendo una figura de una rosa con la sangre de sus víctimas cuando lo encontramos. Marquiona era una gran titiritera y alquimista, por dos buenas razones. Pero envidiaba profundamente el talento de Geppetto. Por eso el trono en el que la encontramos sentada está confeccionado con marionetas de Geppetto y controla a las suyas con un dispositivo azul en sus dedos, tal y como hace Geppetto al final del juego base con la marioneta sin nombre. Sin embargo, al entrar en la arena, arroja su hilo a Pi, nada más entrar por la puerta para intentar controlarnos, algo que no logra hacer Marquiona. So who is this handsome guest standing before me? ¡Oh my God! Pues jamás logró superar al genio de Geppetto, y eso le jode. También es porque aquí Pi ya es humano y tiene conciencia, no puede ser controlado. Además, la rivalidad de Geppetto y Marquiona era legendaria. Está inspirada en la de dos figuras históricas, Salieri y Mozart, siendo Salieri Geppetto, pues Salieri era el compositor de la corte imperial, un cargo de prestigio en Viena. Su música era más conservadora, clásica y religiosa, como el trabajo de Geppetto con sus marionetas y el estilo clasista de estas, mientras que Mozart, es decir Marquiona, era mucho más alocado, transgredía las reglas establecidas y hacía lo que quería con las melodías, así como Marquiona hace con las marionetas y sus diseños, o sus chanchullos con los alquimistas. Y es que por todo el área de Marquiona en el DLC se escuchan pequeños fragmentos de composiciones de Amadeus Mozart, como esta pieza llamada Pequeña Música Nocturna. O especialmente una versión alterada de su Requiem de Lacrimosa en D menor, cuando encontramos la estatua de Arlequino. Y hasta la letra de este Requiem de Mozart se está burlando de Leia. El NPC del anciano pescador del pueblo que hay en el DLC, Salao, es un claro guiño a la novela de Hemingway del Viejo y el Mar, y el pez espada sobre el que descansa, una referencia al encuentro de este protagonista con el Marlín de la obra, e incluso con la ballena blanca de otras de sus obras, como Moby Dick. Al morir Salao, podemos obtener una llave de pescador que nos abre las puertas de su chabola en el pueblo pesquero. Dentro de la pequeña cabaña, sobre la cama, están los restos mortales y la carcasa de un monstruo rodeado de sangre, junto a una pequeña carta. Es la carta que Salao le escribió a su esposa, Clara, que a causa de las medicinas que vendió Colombo, el vigilante del faro, acabó contrayendo la plaga de los alquimistas, como los demás habitantes. El hombre, incapaz de verla morir, la encerró en la cabaña hasta que la enfermedad acabó con ella, mientras que en la carta leemos que este compró 3 botellas de cerveza para bebérselas junto a ella cuando capturase al Marlín. Y ahora dice que solo le queda una, pues Clara jamás podrá bebérsela junto a su amado. En el zoológico encontramos la guía del coronel Little, que esperaba que llegase el día en el que los humanos pudiesen hablar con los animales. Por eso se llama Little, porque es un guiño al personaje del Dr. Dolittle, el veterinario que hablaba con los animales y que también es un cuento clásico. El bebé gatito que encontramos en el DLC es el mismo gato que hay luego en el Hotel Krat de adulto. Si le compramos el collar a Klaus y se lo damos al gatito, al volver al presente veremos que el gato del Hotel Krat lleva ahora ese mismo collar. Pero este pequeño y adorable NPC que nos acompaña durante todo el juego y
que nos encanta acariciar, fue creado en recuerdo del gato del director del juego, Bom Bom, que quiso inmortalizar a su gatito, que falleció antes de la salida del DLC de Overture, tal y como vemos en los créditos finales, al pasárnoslo, ya que aparece en una dedicatoria al animal. En una de las paredes aparecen las alturas de los niños marcadas. Entre ellas encontramos una C de Carlo y una R de Romeo, mostrando que Romeo era ligeramente más alto que Carlo. Hay un misterioso cerebro parlante que encontramos en uno de los tanques de los alquimistas. Su nombre es Alexander y nos cuenta que acabó sufriendo este destino por enamorarse perdidamente de la hija de un famoso y gran alquimista, solo por tener una cita con ella, sugiriendo que esta cita fue en realidad con Sofía Monad y que su padre era Valentinus Monad, el alquimista jefe de la orden. Pero no le pega que fuese él. Quien más obsesionado estaba con Sofía y poseerla era Simon Manus, la mano derecha de Valentinus, quien intentó secuestrarla en varias ocasiones, según narra la propia Sofía en su diario, y hasta Simon Manus lleva un mechón de pelo de Sofía encerrado en la pequeña bola de cristal que corona su bastón, lo cual, en la Belle Époque, época en la que se ambienta Lies of P, era un símbolo de afecto muy profundo hacia la persona amada. Por eso Simon castigó a este muchacho por su atrevimiento, torturándolo y experimentando con él, condenándolo a ser un cerebro y un racimo de nervios enfrascado en un tanque flotante. El objetivo de este experimento, ver si podía mantener a un ser humano con vida tan solo con los nervios y su cerebro, para que sufriese eternamente y fuese consciente de ellos. ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas han pasado desde que...? Hablando de cerebros, el supervisor bifronte es el resultado, como no, de un experimento fallido más de los alquimistas, en el que trataron de manipular el cuerpo de un miembro de una antigua raza, conocida como los antiguos. Por eso su cuerpo está diseccionado como el de una rana, y su cerebro en un frasco junto con su cabeza. Fueron los primeros intentos de los alquimistas de crear al guerrero definitivo, y el primer fracaso que allanó el camino para la creación de Víctor, el campeón de Krat, al que nos enfrentamos en la gran exhibición. Al cabrear al supervisor bifronte durante su pelea, su cabeza se le da la vuelta en el tarro y vemos su nuca, donde aparece un cerebro con dientes, modelo que se puede ver perfectamente si lo examinamos de cerca en la galería de personajes, pues le cosieron un cerebro al cráneo, por eso se llama supervisor bifronte. Obvio. Aunque algunos enemigos del laboratorio subterráneo Celator, el macabro asilo donde realizaban experimentos secretos con alquimia, tienen grabado un uroboros en la espalda, el mismo que tenía la Xaxia en su frente, en color blanco. El uroboros representa el ciclo, la inmortalidad o algo que no tiene fin, y esta podría ser la forma que tenía Simon Manus de marcar aquellos sujetos que formaban parte de sus experimentos no autorizados a espaldas de Valentinus Monad, para diferenciarlos de los demás sujetos de pruebas. En las instalaciones subterráneas del laboratorio Celator hallamos una pequeña criatura que nos resultará extrañamente familiar. Este es el monstruo del pantano, al que nos enfrentamos en el vertedero del juego base, solo que aún no había crecido tanto. Está chiquito, ya que fue un mutante creado por los alquimistas y arrojado a este pozo sin fondo, donde se desechaban las carcasas sin vida de cientos de marionetas para alimentarlo, pues los alquimistas habían desprovisto a estas marionetas de su ergo para los experimentos, así que ya no les eran útiles. Este pequeño monstruo fue la solución que se les ocurrió para dejar de acumular marionetas, un monstruo que las devorase, pero la peculiar criatura acabó afinando su paladar al probar algo de ergo, y ya no le bastaban las frías carcasas de las marionetas que caían. Por eso las formas de vida verdes tienen la necesidad de habitar de forma parásita los cuerpos de algunas marionetas, y lo vemos asomar por sus bocas, extenderse en busca de un nuevo huésped que rebose delicioso ergo del que alimentarse. Por eso no podemos matar a este monstruo en el DLC. Sale huyendo cuando lo derrotamos. ¡Marica! ¡Marica! Ya que de hacerlo, jamás podríamos enfrentarnos en el presente a su versión adulta. Es increíble cómo los alquimistas de Lies of P fracasan una y otra vez en sus experimentos, dando lugar a auténticas criaturas que iban contra natura y contra el verdadero propósito con el que fueron creadas. Cuando los alquimistas descubrieron la verdad sobre el ergo, los seguidores de Simon Manus buscaron ideas para lograr que las marionetas fuesen odiadas por la opinión pública de Krat, para que de algún modo, al deshacerse de ellas, pudiesen reclamar el ergo que tenían en su interior. La primera gran mentira fue que un minero había quedado atrapado en la cueva de la araña por culpa de una marioneta asesina llamada Rockhead, para infundir el terror y la desconfianza a las marionetas en los ciudadanos de Krat. Los alquimistas llevaron al minero hasta la cueva y lo encerraron, arrojando con él a la marioneta, quedando ambos atrapados y diciendo que la marioneta lo había matado y que aún se podían escuchar los ruidos del títere excavando la piedra para lograr salir de allí y cobrarse más víctimas. Pero en realidad la
marioneta mantuvo al hombre con vida todo el tiempo que pudo, le traía agua y excavó sin descanso para tratar de salvar su vida y sacarle de la cueva, pero el minero acabó muriendo de hambre al poco tiempo. Sin embargo, la marioneta jamás cesó en su empeño de sacarlos de aquella cueva, y cuando los liberamos en el juego, por fin el amable títere hallará su merecido descanso eterno. Just how many years did that poor puppet stand alone, swinging its pickaxe in the dark? En la estación del zoo conocemos a una pintora ciega llamada Godard, que nos pide que le traigamos un nuevo lienzo para pintar. Aunque parece una pobrecita, esta mujer en realidad era antaño una alquimista de alto rango de la Orden, que acabó cegada por un experimento. Si cuando nos pregunta por su cuadro la mentimos diciendo que es hermoso, pese a que está completamente vacío, encontraremos sus pinturas en el laboratorio subterráneo, junto a unos dibujos de carboncillo bastante buenos, indicando que la mujer sí tiene talento para el arte. Pero si prestamos atención al despacho de Godard, en el que encontramos sus pinturas, verás que es la oficina con mejores vistas a los demás sitios de experimentación, con grandes ventanas para observar, pues ella era la encargada de dibujar todos esos experimentos y diagramas que vemos colgados por doquier por el laboratorio subterráneo, ilustrando cientos de cuerpos amorfos, diseccionados, humanos siendo torturados y abiertos por la mitad, hasta lobotomías, que para ella eran absoluto arte. Aunque no parece arrepentida por sus actos, se asegura de que su última obra de arte sea una auténtica oda a la belleza y la naturaleza humanas, pues ese es el legado que quiere dejar como artista, no para ser recordada como una pintora de abominaciones y actos macabros, pero recordemos que empezó a pintar cosas hermosas solo cuando perdió la vista, siendo liberada de tener que seguir viendo las atrocidades de aquel laboratorio. Por cierto, el nombre de Godard no es coincidencia, pues es una referencia al famoso director de cine franco-suizo Jean-Luc Godard. Arlequino es el resultado de poner el ergo de un sociópata fallecido en el cuerpo de una marioneta, pero fue la legendaria acechadora Lea Monad quien logró dar con este asesino serial. Lo destruyó y le quitó sus extremidades, clavando 9 lanzas en su cuerpo para ser atrapado para siempre, asegurando que jamás se liberase de nuevo, pues fue la primera marioneta capaz de matar a un humano, violando las leyes de las marionetas del Gran Pacto. Un guiño al robot Brau 1589 del manga Pluto, que fue el primer robot en matar a un humano, violando una de las principales leyes de la robótica de Asimov, y quedando empalado con una espada y en una postura muy similar a la que encontramos a Arlequino en el juego base. Pero Simon Manus tenía planes ocultos para Arlequino. Reconstruyó y mejoró a la marioneta otorgándole nuevas y más poderosas extremidades. Por eso cuando lo conocemos, las partes doradas de su cuerpo son los nuevos añadidos, todo en pos de descubrir nuevas cosas sobre el héroe. Tras descubrirse los planes de Simon, Valentinus ordenó a los alquimistas que encarcelasen a Manus, que arrojasen a Arlequino al mar, para que nunca más pudiese volver a matar. Pero Arlequino logró escapar y matarlos a todos, fijando su atención ahora en vengarse de la mujer que una vez lo detuvo y le arrebató su libertad, Lea Monad. En la grabación de Arlequino que encontramos se escuchan ruidos de carne, sangre, como si estuviese cercenando algo mientras habla. Pues en ese momento estaba trabajando con la carne de los brazos de Romeo. Incluso podemos escuchar su respiración, cómo desmiembra al pobre muchacho para colgarlo en la estatua de Valentinus y completar así su macabra obra escultórica, mientras oímos al pobre Romeo debatiéndose entre la vida y la muerte, tosiendo y respirando a duras penas hasta que grita de dolor. Durante la pelea con Arlequino, el cuerpo de Romeo lleva una máscara y una corona, un adelanto de que ese será su aspecto como rey de las marionetas cuando nos enfrentamos a él en el juego base. Además, si volvemos al presente, a la marioneta de Arlequino con el traje de Lea, este reaccionará a dicho atuendo. That attire, yes, I remember. I do. I never thought I'd see it again. It's fate. Fate. Of course. I have regrets. In mere moments, I would have completed my magnum opus. Just imagine the art that would have been born. If only I'd been able to rip her arrogant face to shreds. A rose painted in blood. A sculpture carved from the exemplar of humanity. Just thinking about it gives me the jolts. Oh, that reminds me.
the uninvited guest back then. It was you. How could I have failed to recognize you? Sincere apologies. I hope you understand, my friend. You see, I lost a lot back then. But you remember, right? It was all thanks to you. El modo en que Arlequino dispuso de forma cruel el cuerpo de Romeo en el escenario final del DLC, colgando, expuesto en el jardín de rosas, es similar al del cuerpo que hallábamos en el puente donde luchamos contra el burro loco, y que sí, originalmente en la demo portaba el cartel de APAP, All Puppets Are Bastards, un símil con la frase de All Cops Are Bastards, todos los polis son unos bastardos, y mensaje que tuvo que ser cambiado, pero el cuerpo de la marioneta es parecido al de Romeo, incluso tiene un candelabro a modo de corona de rey, como la que le puso Arlequino al chico, y quizás sea la venganza de los acechadores al perder a un amigo junto al que crecieron. El bigote de Arlequino es clavadito al del pintor Salvador Dalí, un artista casi tan excéntrico como Arlequino en el juego. Justo antes de la pelea con Arlequino en la cinemática se puede ver al fondo el cuerpo de Romeo colgado, como si estuviese crucificado. Si lo observamos de cerca veremos que sus brazos ya han sido reemplazados por los de una marioneta, y lleva una máscara de hierro que le cubre la cara, como al prisionero de la peli de la máscara de hierro, y una corona hecha con dedos de otras marionetas atornilladas sobre su cabeza, adelantando que se convertirá en el rey de las marionetas del juego contra el que luchamos, y con cómo luego permanece colgado en el interior de la marioneta gigante. Arlequino se burla aquí de forma sadística del pobre muchacho. En el centro de la sabana, en el zoológico, hay una rocambolesca imagen de un escenario rodeado de sangre y una hoja clavada en la madera. La hoja es la misma que usa Romeo durante su segunda fase cuando nos enfrentamos a él en el juego base, pues las marcas de la hoja coinciden. Aquí es donde Romeo, tratando de detener a Marchiona, fue atacado y secuestrado por Arlequino, que acababa de escapar de su cautiverio, derrotando a Romeo para comenzar a ser desmembrado y convertido en una de las macabras obras del artista de la sangre. Al final del juego, cuando conseguimos la llave de la habitación del jardín de Lea, en el interior hay un retrato de ella, junto con Romeo y Carlo tocando juntos, cada uno tocando un instrumento musical, Carlo al piano. Por eso en el juego base, cuanto más humanos somos, más aprendemos a tocar el piano, porque el ergo que hay en nosotros de Carlo, al aumentar nuestra humanidad, recuerda lo mucho que amaba tocar este instrumento y cómo tocarlo. De hecho, la marioneta que hay en los créditos enseñando a un niño a tocar el piano es Carlo, Romeo con el violonchelo y Lea con su violín. La canción que escuchamos en el gramófono es la que da título a este DLC, Overture. The painting. This must have been Leia's room. Who knew her memories were so close? Esta canción fue la última vez que los tres tocaron juntos, y frente al cuadro, el sofá en el que tantas veces Lea se sentaba a escuchar esta misma melodía, mientras ahogaba sus penas en alcohol para tratar de olvidar la culpa y el peso que sentía por la muerte de Carlo. Así que sí, cada vez que escuchas el tema principal de este DLC, en realidad estamos escuchando a Lea, Romeo y Carlo tocando por última vez juntos, antes de que la desgracia llegase a sus vidas, la última vez que recuerdan haber sido felices. My dearest Carlo, listening to this song always reminds me of you. Do you remember the time we all gathered to play this piece together? We were happy then. They were precious, if all too short moments of happiness. Perhaps those times were so precious because of their brevity. Why is it that we humans always look for more when happiness is already in our grasp? I couldn't appreciate what we had then. But that wasn't because I found you tiresome. After breaking ties with the Monad family, I was lost. I could barely take care of myself. So taking responsibility for you and Romeo, it was more than I could bear at the time. But in the end, you two saved me. You washed away all the spite and hatred in my heart. Legendary stalker. Huh.
A worthless title. That cruel end should never have been your fate. It was only when I held your pale, cold face in my hands that I understood. That we should have stayed together. That I should never have left the two of you. But now you belong to the past. I shouldn't cry. It happens to us all. Eventually, I will join you there as well. No one lives forever. So in time, we will meet again. And in that moment, my wish is that I get to sit with you as the light of the sunrise washes over us, and we share a laugh together. Your teacher, Leia. En otra foto que encontramos de Carlo con Romeo y Leia, el atuendo de Carlo es muy parecido al que lleva Geppetto, con el pequeño chaleco y la camisa, así como la pajarita. Y es que en el juego se menciona que Carlo adoraba profundamente a su padre, indicando que en cierto modo Carlo echaba de menos a Geppetto en aquel momento. En el DLC puedes encontrar otro vinilo más, con una versión alternativa del tema Survivor, y si ponemos ambos temas a la vez comprobaremos que están en perfecta sincronía. Un tema lo canta el actor de voz de Romeo, y el otro lo canta la actriz de voz de Leia. Ambas canciones se hicieron para tocarse a la vez como un dueto, y ambas versiones cuentan con un piano de fondo, que evidentemente es Carlo tocando. Después de los créditos, al terminar el DLC, vemos como un cansado Geppetto arrastra un pesado baúl hasta donde están Leia y Romeo, tras rescatarle de las garras de Arlequino. Baúl que contiene el cadáver de Carlo, el hijo de Geppetto, y la marioneta sin nombre a la que nos enfrentamos al final de Lies of P. Leia alza la mirada mientras es ensombrecida por la silueta de la marioneta que se acerca lentamente hacia ellos para poner fin a sus vidas. I believe in you. Carry on. Si volvemos aquí tras derrotar a Arlequino, podremos coger el monóculo de Geppetto del suelo, pues él fue el asesino de Leia y Romeo. Por eso al comienzo del juego en el tren encontramos la lámpara de Leia tras despertar a manos de Sofía como mariposa. Y así conseguimos a Gemini, nuestro grillo, que nos acompañará a partir de entonces a nosotros. Para cuando Geppetto mata a Romeo, este ya había encontrado el modo de cómo mantener vivo el ergo de una persona para poder resucitar a esa misma persona en el cuerpo de una marioneta, profanando así el cuerpo de su hijo para extraer el cuerpo de Carlo y preservarlo por si algún día lograba resucitarlo. Pero antes puso esta teoría en funcionamiento probándola con Romeo, el mejor amigo de su hijo, naciendo así el rey de las marionetas. Por eso quizás encontramos su monóculo en la nieve, porque en el último momento a lo mejor Leia le propinó un puñetazo al anciano en su cara con las últimas fuerzas que le quedaban antes de morir, indicando que opuso resistencia y luchó hasta el final. En el DLC nos confirman que Carlo murió, pero no por petronecrosis o un accidente, sino que los alquimistas encubrieron la muerte del niño, así como la mansión Monad encubrió la mejora que le hicieron a Arlequino. En el juego base, el boss final es una marioneta sin nombre, una marioneta que sigue las órdenes sin rechistar, mientras que en el DLC al final, Arlequino es el títere que ha escapado a todo control y que no obedece ninguna orden. El DLC termina con Leia de pelo rojo con su hijo Romeo en su regazo, mientras esta también muere. En uno de los finales de Lies of P, Sofía, una marioneta de pelo azul, sostiene el cuerpo con vida de Pi, que descansa en sus brazos, y ambos viven. Si usamos la piedra de la amistad durante el combate de Arlequino, al combatir contra él, Leia dirá que se asegurará de que nuestro deseo nunca pierda su luz. Y No hay una reflexión final en el ocaso de este vídeo. Tan solo el dolor que os consumirá cada vez que escuchéis este tema en el menú principal del juego, al pensar en Leia, Romeo y Carlo, en que no siempre hay un final feliz, o en que a veces esa felicidad solo está en el pasado y en la amargura del recuerdo, y saber que nunca jamás regresará porque quienes te hicieron alguna vez tan feliz ya no están,
Lies of P es una tragedia sin precedentes, un viaje en el que todos comenzamos siendo títeres, una aventura que para cuando termina y al fin somos humanos, es tan solo para poder echar de menos aquellas tardes tocando juntos esta canción al piano. Dale a like si quieres más vídeos sobre videojuegos como este y suscríbete por Lea, Romeo y Carlo, porque el siguiente vídeo es... Close your eyes, come to me, feel alright, just dance with me all through the night, turn it on, close to you, I feel good.